Bueno, agradecido de poder contar con ustedes en la casa de Aedo, en la azotea de Aedo, que tiene una historia para el Uruguay y para el Río de la Plata muy importante. Y agradecer también a la Intendencia de Maldonado, al profesor Céspedes, director de Cultura. Y lo que estamos participando aquí, tenemos el editor de la antología de Selva Casal, Álvaro Rizzo, tenemos el director del museo de Rocha, Alfredo Coirolo, Jorge Arbeleche, que está por llegar, el poeta Jorge Arbeleche, y el poeta Ciancio manda saludos y mandó unas palabras y disculpándose porque estamos en plena hora de COVID, así que aquí estamos sobrellevando esta situación que todos conocemos. Se trata de la presentación de la antología de Selva Casal, poeta uruguaya, que nació en el año 27 y partió en el año 20. Digo partió porque yo siempre digo que los poetas van al cielo y al cielo de los poetas no fallecen, solamente parten al cielo de los poetas y realmente son gente privilegiada por su sensibilidad y por su aporte. Realmente tenemos el gusto de compartir con el editor de Cultura Jorge Céspedes, y en este momento vaya a inaugurar esta presentación. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. A nombre del Gobierno de Maldonado, de la Dirección General de Cultura, para nosotros como institución y para este enclave tan particular que es la azotea de Aedo, es una actividad muy grata y que nos colma de satisfacción el hecho de poder servir de anfitriones para la presentación de esta antología de la poeta Selva Casal. Nosotros queremos, en primer lugar, agradecer al doctor Pablo Eguren Casal por habernos acercado la iniciativa de alguna forma, en pleno época veraniega, tener en este espacio particular la posibilidad de acercarnos a una de las mujeres que ha contribuido a que la poesía nacional tenga los galardones y el destaque que se merece. Y agradecer también la oportunidad de compartir esta mesa con Alfredo Coirolo y con Álvaro Rizzo, en el sentido de que solo a través del esfuerzo conjunto, la voz de los que crean a través de las letras empieza a asentarse como un legado al futuro, cuando a través de los libros se cierra ese círculo virtuoso que se da entre el que crea, el que escribe y el lector. Ese círculo es el que mantiene viva la poesía, pero es además la herencia que las comunidades van recibiendo a medida de que el tiempo juega, a veces en contra de nuestra memoria, y nos pone a prueba el poder recordar a través de versos que interpelan, a través de palabras que intuyen, a través de sentimientos que se canalizan, a través de la acción del desamparo que se genera cuando alguien escribe básicamente para que el otro pueda contemplar en esa palabra bien colocada, en un verso que justamente nos duele o que nos acompaña en un momento de reflexión. Porque la poesía no tiene el fin lúdico de divertir. La poesía tiene el fin básico de encontrar en cada palabra el sentido propio de la vida.
Los poetas escriben sobre los temas que son la esencia de nuestra propia existencia. Escriben sobre el dolor o su ausencia, escriben sobre las pérdidas o los encuentros, escriben sobre el desamparo o el abrigo, escriben sobre todas aquellas cosas que nos duelen y que nos hacen sentir dignos de ser hombres y mujeres libres, porque la poesía también es un ejercicio de libertad. Y cuando interpela como una voz que se alza en el alto de las injusticias para reclamar por algo o por alguien, no solo es el brazo del ahogado en medio de la intemperie, sino que básicamente es el momento en el cual la solidaridad de cada uno de nosotros debe dejar paso al compromiso de entender que aquellos que escriben y tienen la sensibilidad de llegar a través de la palabra nos abren el camino, nos despejan el horizonte y nos prenden luces para guiarnos a aquellos otros que no hemos podido escribir nunca nada. Entonces, como los profetas, abriendo caminos, dejando enseñanzas y marcando sendero, nosotros debemos de encontrar en cada poema el sentido de la vida para poder tener un mejor horizonte. Muchas gracias por estar y por favor disfruten de la palabra escrita. Bueno, en este momento vamos a hacer un intervalo mínimo, si le parece, editor, y agradecerle especialmente a la Dirección de Cultura de Maldonado el poder darnos la oportunidad y su gentileza y su sensibilidad. Muchas gracias. Bueno, quiero contarles un poco cómo sucedió lo que hoy se plasma en una realidad. Es la antología de Selva Casal. Yo estuve en ese lugar que no conozco. Esta antología está hecha con mucho esfuerzo y ha sido iniciativa del señor editor Álvaro Rizzo, de la Casa Linardi Rizzo de Montevideo. Por eso quiero que él nos cuente un poco cuál es su historia y nos presente la antología. Muchas gracias. Hola. Bueno, gracias. Esta antología tiene su principio, su génesis en el poeta Jorge Mereta. El poeta Jorge Mereta, fallecido hace unos años, me contacta para publicar un libro y yo le propongo hacer una colección. Voy más allá del libro y le digo, ¿y qué pasa si hacemos una colección de poesía? Y en el año 2000, con el libro de él, El sobrante del humo, empieza esta colección que, gracias al poeta Jorge Mereta, se llama La hoja que piensa. Esta colección lleva 19 volúmenes. Vamos a ver qué preparamos para el 20º. Y gracias a esa idea de Jorge Mereta, fuimos engrosándola y publicando a varios de los grandes poetas que tiene nuestro país. Jorge Mereta fue el volumen 1, el 2 fue Rafael Courtoisí, el 3 fue Leonardo Garret, el 4 Marta Terra, el 5 Ramiro Guzmán, Eduardo Milán fue el 6, Roberto Aprato fue el 7, la querida Amanda Berenguer fue la 8, el volumen 9 fue de Cristina Meneghetti, la ganadora reciente del Cervantes, Cristina Peri Rossi, fue la 10ª con un volumen precioso que se titula Mi casa es la escritura. El 11º es el demorado Jorge Arbeleche, que ya debe estar por llegar a acompañarnos. El 12º Salvador Puch. El 13º Alfredo Fresia.
Eberta Morat, el 14º, el 15º, la uruguaya radicada en Italia, Marta Canfield, 16º, Manuel García Rey, 17º, Alfredo Villegas, 19º, octavo, Matilde Lorenzo y 19º, Selva Casal. Que curiosamente, Jorge Mereta, cuando me invita a hacer esta colección y me sugiere los títulos, el nombre de Selva siempre estuvo allí en la vuelta para publicarla. Incluso tuve un original en mi librería, lo estuvimos evaluando y después un día Jorge pasó y me dijo, me lo tengo que llevar, lo va a publicar alguien y quedó para otra editorial. Y bueno, finalmente la vuelta de la tuerca hizo que, gracias a Ricardo Pallares, amigo común de la familia Eguren Casal y amigo nuestro, llegáramos a planificar esta antología, que bueno, para mí es un verdadero placer, porque evidentemente estas cosas, yo soy librero, soy editor, estas cosas no se hacen por negocio, estas cosas se hacen por placer, y publicar poesía no es un negocio, es un placer. Así que gracias a la familia Eguren Casal, que trabajamos en conjunto todos estos meses, y pudimos tener un volumen que creo que, por lo menos a mí, me parece muy lindo. Muchas gracias. Bien, buenas noches para todos. Quiero en primer lugar agradecer al amigo Pablo Eguren, que a título personal me invitó a integrar esta mesa, no como director del Museo Departamental de Rocha, sino como Alfredo Coirolo, pero un gusto estar acá. Y este reencuentro con Álvaro, que hace tanto tiempo que no lo veía, también es un placer, y felicitarte, Álvaro, por la impecable edición, como siempre. Linardi y Rizzo se destacan por eso, es un referente de las editoriales uruguayas. Me pidió Pablo que leyese el prólogo de Pallares, de Ricardo Pallares, y que me refiriese a él brevemente. Entonces yo en realidad leí el prólogo y me fui involucrando más aún con el libro y decidí hacer otra cosa. Así que bueno, entonces en la medida que iba leyendo el libro iba en realidad tomando apuntes y finalmente, para mantener un orden, decidí escribir algo en lugar de hablar. Así que si me permiten ustedes, entonces voy a leer lo que escribí para compartir con ustedes. Una antología como la que tenemos entre manos implica muchas cosas. La primera que quiero destacar, y que proviene de su etimología, es considerarla como un ramo. En efecto, la palabra antos, como todos sabemos, el término es una palabra griega que significa flor. Por eso podemos considerar esta antología como una incursión en el jardín poético de Selva Casal, donde elegimos y cortamos las flores más bellas, las más vistosas y las más representativas. Ciertamente, la imagen del ramo de flores agrega un condimento de homenaje, particularmente en este caso. ¿Qué flores elegir? La antología selecciona, elige, pero incluye, en su mismo movimiento, poner de relieve lo más característico, el homenaje y la puesta a disposición de su autora a viejos y nuevos lectores. De perogrullo está el recordar que sería imposible, en este momento, hacer una valoración que permita justificar las elecciones teóricas y afectivas de una obra de varias décadas. Dejo esta grata tarea a los críticos del presente y del futuro. Pero sí evoco, como si estuviese contándole a un nuevo lector, algunas facetas de esta escritura fascinante que ha hecho de la búsqueda y del encuentro de la palabra justa el leitmotiv de su existencia. Por una parte, casi que convocando el universo quiroguiano, esa relación de lo alucinante y lo real, lograda gracias a una imaginación liberada, a un lenguaje y a unas imágenes que bordean el delirio exasperado, revelaciones, visiones. Así lo permite una conciencia ampliada, no alejada del real, pero abierta a lo imposible, a lo insólito, al misterio. ¿Qué, si no, es la poesía, sino una ventana al misterio? Y si morir es atravesar la luz de ser mortales,
en esta serie, 2005, la claridad amplificada del verbo y del tránsito de esta vida lo confirma. El habla de la poeta, por otra parte, profiere, confiesa, confronta, sentencia, ruega, espera y vuelve a decir lo ya dicho, pero con voz nueva. Esta tarea realiza en cierta intemperie, pues participa a la vez de la oscuridad y de lo luminoso. Revela porque antes ve, y no es irracional, sino que posee aquellas razones pascal, vivenciales e inexplicables. La forma, la lengua que se descubre y se expande, le permite a Selva un arco variado que va desde la apropiación de imágenes y tropos de la tradición poética hasta la inclusión de lo coloquial, del habla cotidiana, tamizada a través de la experiencia sensible. La pertenencia de la autora a la generación del 60, con la que implica de revisión de paradigmas, de desentrenamientos, de la irracionalidad del mundo tras las guerras, de la crisis mundial y del nuevo lugar de la mujer, también es una referencia que debemos tener en cuenta a la hora de la lectura lúdica. Pero la tarea poética de Selva excede la coyuntura y el corset de una época o de una corriente estética. Recordar su rica historia, su sostenida obra y volver otra vez a sus textos, gracias a esta sólida antología, nos permitirá finalmente reconocer su voz propia, voz original, obtenida por el trabajo fino y constante, voz libre y voz destacada que volvemos a aplaudir. Muchas gracias. Bueno. Vamos a leer un par de poemas, entonces seleccioné. Sí, vamos a leer un par de poemas, decía, yo seleccioné de Arpa. Mi sombra se ha quedado. Mi sombra se ha quedado olvidada de mí en un camino. Ella sabe de rosas intangibles, ella tiene la forma de tus dedos hacia Dios arraigados. Ella tiene tu savia. Mi sombra se ha quedado sin tiempo, jugando en el camino. De la misma serie de Arpa. Esperaré en silencio tu llegada. Yo dormiré tranquila. Sí, sé que vendrás hasta mi corazón. Solo tú podrás reencontrarme como un secreto sueño ya olvidado. Sentirás el milagro de volverme a crear desde las sombras. Solo tu voz oiré. Guarda mi muerte, madre, no olvides despertarme. Bueno, ahora hacemos otro pequeño intervalo. En este momento tenemos el agrado de compartir con Jorge Arbeleche, poeta, antes que nada, y de lo mejor que tiene el Uruguay, y además miembro de la Academia de Letras del Uruguay, quien ha sido amigo de toda la vida de Selva Casal, y por eso es un honor para nosotros que comparta la mesa en la presentación de esta antología. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, disculpen la espera, de la cual no soy responsable, tampoco los choferes, pero bueno, llegamos tarde, es un hecho. Y como diría Selva, está bien y está mal, las dos cosas, porque Selva unía todo, integraba todo de alguna manera. Pero antes que nada yo me había hecho un ayuda a memoria, pero que después en general, como sucede con los ayuda a memorias, uno se va por distintos caminos. Y así debió ser también en el caso de la poesía de Selva. Antes que nada quiero agradecer a la familia Casal, Eguren Casal, a todos los integrantes y descendientes por haberme distinguido doblemente en la primera presentación en la librería Linardi y Rizo, de la cual me siento un poco participante, integrante, amigo, especialmente amigo, tanto de Rizo como de Linardi, y muy especialmente
de Polo, el padre de aquí, el compañero. En aquel momento, bueno, fue una distinción más que importante. Hoy también lo es, sin lugar a dudas. Y yo quiero recordar a Selva en un momento particular, si se quiere privado. Sí, privado, porque yo fui a verla en un día que ella estaba internada en el sanatorio de la Sociedad Española. Mi relación con la familia Casal, Eguren Casal, data de mucho tiempo atrás, y también, como diría Selva, los caminos se entrelazan, porque resulta que vengo me ha conducido, me han traído hasta acá, la doctora Maite Eguren, cuyo padre fue alumno mío, pero también me fue a buscar a mi casa el ingeniero Felipe, no sé el apellido, pero es hijo de Virginia Casal, sí, perdón, el apellido es Vitar, cuyo padre también fue alumno mío. En ese momento, cuando primero fue alumno Pablo y después algunos años después, fue Vitar. Y yo me acuerdo, bueno, a Pablo lo he visto, lo he seguido viendo a través de Selva y bueno, a través de conocimiento común. Pero a Gabriel Vitar hace muchos años que no lo veo. No sé si lo reconozco hoy, pero cuando Felipe me dijo, le pregunté quién era, cómo se llamaba, lo curtía preguntas, pobre. Vitar, enseguida recordé a Gabriel Vitar, porque hay alumnos que nos quedan en la memoria, a veces por buenos y a veces por malos, pero con Gabriel tengo muy lindos recuerdos, un muy buen alumno de la escuela italiana, y ahora me traen ellos dos. Es decir, yo no creo en brujerías, pero que las hay, las hay. Y que todo esto esté tan entrelazado, realmente me sobrecoge y me conmueve y me lleva hacia una tarde en que yo me entero, supongo que por Pablo o supongo que por algún amigo común, que Selva había tenido, creo que en ese momento era un problema al corazón y estaba delicada en una habitación del sanatorio de la Sociedad Española. Y yo tuve el impulso de ir a verla. Ya éramos amigos y ya éramos muy ligados, pero fui sin haber hablado antes con Pablo, que era en ese momento mi lazo más cercano. Averigüé la habitación, llevé unas flores, un ramito de flores, y Selva casi no podía hablar y estaba sola y no hablamos. Yo le puse las flores en la mano y ella me miró con aquella mirada única que no tiene forma de descripción, una mirada arcangélica, pero con una fuerza tremenda, porque eso era Selva y eso es la poesía de Selva.
Por eso dije al comienzo que puede estar todo bien o puede estar todo mal, o pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, porque Selva lograba integrar lo que no está integrado, lo que es separado por un lado y separado por el otro por distintas instancias, distintos niveles. Es un diálogo como aquel que se dio en silencio. No hablamos, no me dio la palabra. Sin embargo, que yo sentí que en ese momento entre ella y yo hubo un instante de unidad profunda. Años después, muchos años después, ya Selva recuperada, aunque siempre asaeteada por alguna enfermedad, siempre desde sus problemas neurológicos, etcétera, tuvo dificultades con la vida. Ella sorteó eso, sorteó por esa fuerza espiritual enorme, y a lo que me quería referir es a esto. Yo iba a publicar un libro, un nuevo libro, y le pedí a Selva unas palabras para poner en la contratapa. Ese libro también fue publicado por Linardi Rizzo. Y Selva, que no era crítica, ni ejercía, ni nunca se le pasó por ser ejercer la crítica, dijo unas palabras poéticas, pero con una enorme certeza, y habló de un laberinto que se forma en el corazón, en el centro, en el alma del espíritu del Creador, que se van reduciendo y se van yendo de un lado para el otro hasta que logran encontrar su centro. Y creo que ese es el secreto de la poesía, y en especial de esta poesía. Selva, a través de un lenguaje que roza lo onírico, a veces se incrusta en un lenguaje casi místico, otras veces toca la planicie total de la realidad más tangible y dice: si es martes debe ser rosa, o títulos por el estilo, y sin embargo ella pasa de un nivel que sobrepasa la realidad cotidiana a la realidad cotidiana, y tanto es el morir como es el vivir. Ella dice en un momento, y no quiero tergiversar sus palabras, morir es atravesar la luz. Me parece que este verso es absolutamente significativo y define lo que es la forma y el espíritu de lo que es Selva Casal como poeta y como persona. El título es, como muchas veces lo hace, en la mayoría de los casos, un verso, el primer verso. Ser mortales nos ciega de tal forma. Queremos hacer tanto antes que se termine. Deberíamos saberlo, pero alguien a nuestro oído habla y nos induce a ir devorando días como peces sobre manteles limpios, a decir
Buenos días, señores, buenas tardes. Siento una inquietud que mata, un temblor que enloquece, un querer abrazar a mano armada, un amar a destiempo. Ser mortales nos ciega de tal forma, ser mortales nos salva más que temer. Morir es atravesar la luz, casi como recibir una carta a la que miramos de soslayo y no abrimos jamás. Ya sabemos qué dice. Es difícil hacer la lectura de Selva, porque además no pone puntos. Entonces hay que ir interpretándola según el sentido, que no es fácil, porque aquí mismo, en el mismo poema, un verso contradice al anterior. Y como decíamos hoy con su nieta, contándonos anécdotas, historias en el trayecto, ella no buscaba la confrontación, sino todo lo contrario, pero decía: no te contradigo, pero sí te contrapienso. Y eso me parece también una definición fantástica. Ella buscaba la pacificación. Sin embargo, dice: los fusiles apuntan a mi corazón, en un título que es un verso, y pienso que ese es un poco el sentido de esta obra ejemplar, que es una obra mayor, y me parece que esta antología creo que enriquece a la editorial, a la firma Linardi Rizzo, y enriquece a la poesía nacional. Desde lo hondo de mi corazón, dice en otro verso, posiblemente no he golpeado todo lo que tenía que golpear, ni vivido todo lo que tenía que vivir. Quise ser un pájaro y no fui. Quise ser un hombre solo en una isla y no fui. Quiero abrazar el aire y me despeño. Mi soledad se parece a un desgarrón, a un grito oscurísimo en la noche oscurísima. Amé los árboles, los hombres. De no comprender el universo nació mi furia. De no aceptar mi desaliento, magia es mi vientre. Eterno el resplandor de las olas que en mi cerebro rompen. Caen estrellas, se aseguran los mitos, nos mudamos de lugar, de estancia. Esto nos llena de una rara zozobra. Como la tía ya no puede el corazón. Las vísceras no aprenderán a leer, y toda nuestra sabiduría declina frente a la internet. Ya no hay excusa. El ojo cierto de la computadora se encargará de todo. La vida nos mirará desde una pantalla. Desde lo hondo de mi corazón vacilo entre quedarme o irme, o recoger pedazos de mi vida como quien recoge un muñeco roto. Esta dualidad que uno podría decir es una poesía desalentadora, terrible, que también lo es, sin lugar a dudas. Es una poesía desgarradora, es una poesía de furia, como ella dice. Y lo dice en ese clima visionario donde la niebla permanece, nunca hay
bordes fijos o fronteras, pero es una visión del mundo, de la vida, del hombre, desgarrada, pero asimismo vital. Hay un ritmo absolutamente de alucinación. Más que onírico, es como casi antes de que llegue el sueño, en ese momento donde se agolpan los recuerdos, los pensamientos, las ideas, y todo forma una niebla muy, muy espesa, y recién en el sueño empiezan a resolverse. La realidad poética de Selva no se contradice con la realidad real. Es un clima alucinatorio que a veces nos impide dejar de leer. Empezar a leer un libro de Selva tiene el efecto como de un imán. Atrapa, embriaga, enardece, desalienta, pero a la vez llena al lector de un impulso, de una energía extraña, misteriosa, que no se sabe de dónde viene. Yo sentí esa energía cuando recibí su mirada al depositar las flores en sus manos aquella tarde. Muchas gracias. Hola, sí. Estamos acá presentando la antología y a su vez una pequeña muestra de la actividad plástica de la poetisa Selva Casal, que son los óleos que nos acompañan. El profesor Gerardo Ciancio, poeta, estaba invitado también a participar en esta presentación, pero por problema de COVID no ha podido venir. Me envió esta tarde un mail en el cual él hace un pequeño trabajo de presentación de la antología que voy a pasar a leer. Selva Casal, la poesía con un cardenal atado a la garganta. Vivir es esto, un desorden soberbio, porque se parece al olvido o a una mesa puesta para comensales ausentes. Selva Casal. Esta antología tiene, entre otras, dice Ciancio, dos grandes virtudes. Es exhaustiva, ya que incluye poemas de todos los libros que publicó Selva Casal entre los años 1958 y el año 2016. Ordenados todos en forma cronológica y seleccionados con un gran tino y esmero. Y por otra parte, recupera en este muy completo friso de la autora de El Grito, un caudal poemático difícil de hallar hoy en día, por no decir casi imposible, en las librerías y centros de distribución bibliográfica no existe. Además, agrega un atento e inteligente prólogo de Ricardo Pallares, quien trató a la poeta y leyó su poesía durante décadas. Un bello epílogo de la escritora española Concha García e incluso la transcripción de un fragmento de la entrevista que le hiciera esta última a nuestra poeta en el año 2011. Parafraseando a Casal, no leeremos en vano. Este libro, del cual se ingresa siendo una determinada persona y se sale cambiado, renovado, perplejo, otro u otra, se puede egresar de esta poesía repitiendo lo que enuncia el yo lírico en un poema publicado en el año 1962. Es todo tan perfecto que da miedo. Es decir, belleza y estupor,
miedo y alegría, amor y muerte, dolor y alivio, lenguaje y silencio. Todo esto parece recorrer este libro en una voz asordinada que por momentos aúlla, una voz calma e implacable, una voz exaltada y como susurrada en el oído del lector. Poesía conversacional, coloquial, confesional, visionaria, mística, familiar. La obra de Casal pendula en el misterio, en el abismo que nos proyecta hacia lo insondable. Y todo dicho en un lenguaje accesible, con una sintaxis que no realiza demasiados juegos y torsiones, con un tono mayor de quien conjura o profetiza, con ternura y furor. Hay que desafiarse a pendurar entre estas páginas y asomarse a eso que intuimos, pero no alcanzamos a percibir. Aquí se materializa, en el lenguaje poético, entre la furia y el sonido de su cadencia torrencial, siempre proyectada hacia adelante, como si el poema no fuera a culminar jamás, como si la urgencia de la escritura desbordara todas las estrategias previstas. El poema de Casal se lanza a su propia aventura. Nos zambulle en la emoción sin dejar de avisarnos que asistimos a una experiencia estética sui generis e irrepetible. Torrencial y escrita a ráfagas, como si la escritura fuera el mapeo de los estertores de una bestia herida. La poesía de Selva Casal avanza por la página y por nuestros oídos con inconfundible prosodia. El ritmo sincopado, casi verso a verso, como si el poema fuese una cascada de donde abrevamos con espanto y regocijo, es funcional a estos modos de simbolizar la vida, la muerte, el amor, el horror, los objetos y gestos cotidianos. Su poesía es un diario personal del oxímoron que podría sintetizar una forma de estar y escribir en el mundo la locura, mi íntimo equilibrio. Atenta a los tópicos de la poesía universal, la lírica de Casal testimonia sobre los avatares del amor, sobre el pathos de la soledad, sobre la inminencia de un tiempo que viene, de otro que fue y que, sin embargo, parece no transcurrir, avisa del dolor de la condición humana y de las ambiguas relaciones entre vida y muerte. Ya no estoy en la vida, pero puede desencadenarse el mundo sobre mí. Llevo una muerte dormida en las 3 últimas campanadas. Asistimos a la construcción de un mundo articulado, con sus trasmundos que son meros reflejos del primero, o parte de él, porque el infierno es una casa azul. El cielo no es cielo, es una casa ardiendo, dice la poeta. Las categorías terrestres se proyectan en los universos posibles, en los terrenos infernales y celestiales, o tal vez los infiernos y cielos están en el baldío más próximo, configurados en un espacio azul, quizás descargado de las connotaciones modernistas del símbolo rubendariano. Porque en la poesía de Selva Casal se configura un espacio azul. Hay una suerte de tinta azulina que fluye por entre los versos, que otorga color y con ello un ambiguo misterio de lo que roza. Atraviesa las páginas del libro y entrama una región diferente. La mentira es un vidrio azul. Es inútil ocultar los rincones azules de la casa, dice. Hoy han allanado mi casa, han desdoblado afanosamente intestinos azules. Yo vi la tierra suspendida en el pico de un pájaro y era azul. Es a mí que me crece un gran árbol desolado y azul dentro del vientre, y hay un grito azul moviendo un árbol
un hombre azul. Hay en esta obra un inventario de los vestigios de la nada, y al mismo tiempo un grito rebelde que niega esa misma nada, que llena el espacio y el tiempo de arte verbal, de una tierna furia que lo impregna todo. Sí, para Selva, vivir es peligroso. Es también una bella aventura, que justifica el estar en el acá de la realidad y del poema. Visionaria, incandescente, luminosa y sesgada por tinieblas de la poesía de Selva Casal, nadie sale ileso. Que la vida no importa, que la muerte no importa, que el mundo es simplemente un alarido. La poeta parece decirnos: he aquí mi mundo con su infierno, su paraíso y sus lugares donde purgar, que es también vuestro mundo, donde vida y muerte son caras de Jano bifronte. Me remito ahora a la voz poética que enuncia: vivir, morir así, profunda piedra, de sol de abrazos fieros, la luz rotunda donde flotan los cuerpos, donde te hablo muerta. El locutor lírico informa de la vida y su natural aliada la muerte, pero a través de una sobrevida, de un plus que soportamos, padecemos o gozamos, todo planteado en un tono vallejiano o falquiano. Y lo peor es que sobrevivimos. Sobrevivimos siempre, al amor, a la ruina, a la incesante sorpresa de la muerte. Avanzo entre despojos y sé que lo terrible es que volvemos a ser felices. El discurso lírico de Casal se saltea el callejón o puente de los experimentos poéticos. Brinca sobre la adolescente madurez de las formas de la vanguardia o de cualquier gestualidad barroca, e hinca el filo lírico en un rasgo que, en su poesía, deviene como sustantivo: la emocionalidad. Poesía desde la emoción, para la emoción. Clavarse el puñal de las palabras en clave sensible es el asunto. La poesía es como un puñal, afilado y terrible, amante cruel que apenas nos deja lugar al sueño y a la muerte. La misma poesía es sensible a los tiempos históricos, se me permite la función especulativa porque espeja visos de la realidad. Y paradojalmente, al mismo tiempo, se torna abortiva, infecunda, silenciosa, cuando el terror es un mal público y se cuela en los espacios privados. En mi país, sórdido, acribillado, pues poesía duro espejo, poesía muro infranqueable. Poesía testimonio, voz que acusa y señala, dedo en riste, señala hacia la oscuridad en espera de la luz. Hoy se me caen los ojos fusilados con 3 gendarmes enfrente de mi puerta, adentro de mi patria. Atento a los tópicos de la poesía universal, la lírica de Casal testimonia también sobre los avatares del amor, sobre el patos de la soledad, sobre la inminencia de un tiempo que viene, de otro que fue y que, sin embargo, parece no transcurrir. Avisa del dolor de la condición humana y de las ambiguas relaciones entre vida y muerte. Ya no estoy en la vida, pero puede desencadenarse el mundo sobre mí. Llevo una muerte dormida en las 3 últimas campanadas. Asistimos a la construcción de un mundo articulado con sus transmundos, que son meros reflejos del primero o parte de él. Porque si el infierno es una casa azul, el cielo no es cielo, es una casa ardiendo. Las categorías terrestres se proyectan en los universos posibles, en los terrenos infernales y celestiales. O tal vez los infiernos y cielos están en el baldío más próximo. Al culminar esta antología, el lector comprenderá que está frente a la obra de una de las poetas mayores de nuestra lengua, que ha escrito una poesía sobria y exaltada, tersa, mansa y por momentos gótica genuina, de una gran belleza imaginativa.
Hay en estas páginas y en las obras completas de Selva Casal una categórica invitación al deleite, a la reflexión, un pasaje de ida hacia eso otro que apenas intuimos, pero que la poesía lo escenifica frente a nuestros ojos. Del tiempo de esa sida transcurro entre carátulas, nombres, ascensores, olvidos, transcurro con un cardenal en la garganta, una sombra caliente en las rodillas. Gracias. Esto es de Ciancio. Bueno, ahora para finalizar vamos a deleitarnos con el aporte de Guzmán y Patricia, que con fondo guitarra van a leer algún poema de Selva Casal. Gracias. Adelante. Buenas noches a todos. Nos voy a presentar. Él es Guzmán Vitare-Guren y quien les habla, Patricia Montaño Casal. Queríamos decirle que nos sentimos muy afortunados de estar aquí presentando la antología poética de Selva y nos da mucha emoción poder transmitir su poesía viva y punzante a la vez, de esta forma, como lo hacían nuestros antepasados, con Abel Carlevaro en su guitarra, en compañía de Julio J. Casal con su poesía, y nos hace muy felices revivir esa tradición junto a ustedes. A continuación, compartiremos algunas poesías y comenzaremos con A causa de este poema. Un crimen camina por mi cuerpo y una orgía devastadora me posee, fruto de la tormenta que siempre llevo dentro. Un viento desolado me ha arrancado la piel, un ataque a mansalva desmedido. Tendría que vivir, pero no puedo, me han matado, tú me has matado, mis hermanos me han matado como al José bíblico. Estoy cansada, estoy noche, ya no puedo vivir a cargo de la locura y de la furia, sabiendo que a cada momento puede suceder eso, y eso sucede así. Una pluma, un ángel oscuro pende, hiere mi rostro, después es horrible, no me pregunten porque no lo sé. De pronto caes y caes a causa de este poema punzante y confidencial. Ya no estoy en la vida, pero puede desencadenarse el mundo sobre mí. Llevo una muerte dormida en las 3 últimas campanadas, por eso puedo presentirlo todo. Sé que la noche nunca llegará al alba. Me preguntarán por la tierra y le responderé: la tierra es la congoja y la llaga. Yo crecía desde la hierba hacia Dios, envuelta en calendarios que cubrían mi desnudez.
y mi muerte era la recién nacida que todos aguardaban. Era una muerte llena de pequeñas resonancias que venían de los cuadros del lejanísimo mar. Ningún día jueves, ningún día toco la tierra, ya nadie está conmigo, todos mis muertos me han olvidado hoy. Pocas tardes quedan para tanta lluvia, y lo peor es que a veces también a ti necesito dejarte, sentir que alguien golpea, esconderme en horarios, y yo creía que era posible, no sabía, con tantas sombras como perdí callando. Pensar que hay días que olvido todo esto. Visito a los amigos, saludo a la gente. Ellos no saben que yo no puedo hablar porque todo está lleno de espejos, que todos los fantasmas usan tu corazón quemándome. Llorar ahora sería como vivir a destiempo. Quiero volver a aturdirme de ríos negros, todos negros y tuyos. Ningún día jueves, y tú estás muerto. Abro la puerta de un jardín de plata, el sol bajo la arena, una urdimbre de pájaros y nubes me constela la vida. Una acacia inmensa llora, todo se ilumina. Los hombres asesinados yacen en la fosa común. Hay un trasplante de vísceras calientes. En secreto una mano me ahoga. Será el fin del mundo. Pero nadie imagina la inocencia de un perro. Para ellos no está previsto el paraíso. Pero el paraíso está lleno de ladridos y noches, de imposibles maneras de vivir, de agresiones ocultas, de vértigos. A la sombra de las espadas, corto raíces, nubes. Nadie, ninguna soy. Nadie, ninguna soy. Ningún hombre es mi cuerpo, ningún río que revisen mi cuerpo no tiene corazón. Está en la calle, maravillosa calle, como hoy casi es milagro, y los hombres recuerdan un ultimátum ya. He vivido, nada más, he vivido. Perdón por mi dulzura, por no haber empuñado ni fusiles ni garras. Perdón por mi esqueleto decisivo y efímero. Mi violencia es una casa a fondo, cuando de noche muere sin aviso. Tocan la puerta. Andan. Los misiles apuntan a mi corazón. Los misiles apuntan a mi corazón. La puerta se cerró. El viento quedó solo. Ahora, ¿quién puede recuperarle? Nadie. ¿Dónde están los que matan? Los asesinos son dulces en mis manos y mi vientre es un campo de batalla. No conozco a los que aman y ellos no me conocen. Me arrancaron de un vientre, de una espada. La noche fulguraba. El sol es triste y duele. Es maravilloso estar vivo. Es maravilloso estar muerto. Arden las ramas, las estrellas. Mi corazón ardía. El paraíso es así.
fulgura y duele. Huyamos, tocarás mi ventana con una hoja amarilla y me levantaré desnuda. Si sabes mi locura, despiértame, deprisa mátame. No sé quién soy, no existo, pero amanezco siempre sorprendida. Como de haber estado en algún sitio oculto, aprendí a deletrear tardíamente. Los colores y la luz, toda fue. Yo no quería aprender a leer, a escribir, yo no quería nada. Me arrastraron, me sujetaron del pelo, me golpearon. Los maestros, las instituciones, los estados, ahora los misiles, la OTAN. Ahora se me caen los ojos. Voy por el mundo como un estallido, porque mis amores se asemejan al viento, porque este es un bosque precioso donde también suceden los asesinatos. Los misiles apuntan a mi corazón, no suceden catástrofes. Siento una angustia cósmica, nuestros huesos al aire girando con la tierra. Me abrazo a este planeta, me derrumbo. Perseguimos mamuts, perseguimos la luna. No estamos quietos nunca, todos, en la luz y en la muerte, somos contemporáneos. Bien lo saben los dioses, las estatuas, el destino atroz de vivir en un cuerpo solo. Ah, qué bien, ya es domingo, resucitamos otra vez. No volveré a la escuela, esta vez no estudiaré leyes, como en 1960. Será distinto. En el tiempo de la justicia, pienso en un mar oscuro, en bestias, flores. ¿Acaso si ellos se salven de la perversidad, animales queridos, orugas incipientes? Las moscas roen nuestras entrañas, la carne constelada de las vacas es azul y renace. Las arañas no nos perdonarán, ni los monos que devoramos vivos. Al hombre que ayuna tuve en mi vientre y me dio vergüenza comer, porque nosotros comemos y envenenamos el mar y las hormigas. Cristo, ven, termina simplemente, cesa mi esqueleto. Buda, ven, entrañas de los niños asesinados, de los niños asustados, de la niña que fui, vulnerada, asesinada casi en una escalera. Entonces vi cosas hermosas y grité, moría y era hermoso. Mi padre se asustó, caían estrellas, yo caía, holocausto. Las espadas apuraron el miedo a quienes apuntan directamente estos misiles. Este reto a la vida, ¿a quién es esta furia? ¿A quiénes? Sino a mí. Y lo peor es que sobrevivimos. Sobrevivimos siempre. Al amor, a la ruina, a la incesante sorpresa de la muerte. Avanzo entre despojos, y sé que lo terrible es que volvemos a ser felices. Muchas gracias por venir. Hoy estamos presentando la antología poética de Selva Casal, que es la abuela de Guzmán y yo soy la sobrina nieta. Yo estuve en ese lugar que no conozco. Además de la antología poética, quisimos acompañar los poemas con música, y esto es una tradición también. Selva viene de familia de poetas. Su padre, Julio J. Casal, también fue un poeta muy importante, y bueno, él tocaba con Abel Carlevaro, y así siguieron las generaciones con esto de acompañar la poesía con la guitarra, y acá estamos, bueno, recordando también esa tradición y tratando de mantener vivo el recuerdo de la poesía. Un entorno que se presta muchísimo para lo que es la poesía, ¿verdad? Y un acompañamiento de guitarra. Sí, claro. La verdad que es un entorno precioso. Lo pueden mirar por acá en las cámaras, un espacio divino, la verdad muy agradecidos por el lugar que nos dieron aquí. Lo que ustedes han visto hoy ha llevado mucho trabajo en conjunto con la familia
y lo elaboramos con mi tía, Virginia Guren, y bueno, estamos muy emocionados de estar acá, de que su poesía viva y perdure. Bueno, para finalizar, nada más los invitamos a conocer la poesía de Selva, en particular esta antología. Yo estuve en ese lugar que no conozco, editada por Linardi Rizzo, lo pueden encontrar en todas las librerías.